Shigan, ¿qué me dijo que significaba Basaidai? Bueno, mire, significado exacto, así concreto de Basaidai, no hay. O sea, no existe un significado como tal, ¿verdad? Pero por las características de la kata, se dice que Basaidai es un combate dentro de espacios reducidos. ¿Ya? Algunas personas que le quieren dar como un nombre muy significativo, le dicen asalto a la fortaleza. Pero como le digo, eso no es real. No es que tenga una traducción literal. Es que no, lo que sucede que las katas como Basaidai y en general las katas originales, auténticas de Karate Do, no se conoce la forma de escritura. Entonces, como no existe un registro escrito del nombre, no se puede dar una interpretación o un significado de la kata, del nombre de la kata. O como que dice traducirlo literalmente. No se puede. Correcto, no es posible. Le voy a explicar un poquito. Usted sabe que tanto China como Japón escriben con ideogramas. Los kanjis. Que son los kanji. Entonces, cuando la persona, cualquier persona, chino o japonés, o cualquiera que conozca el idioma, habla y dice Basaidai, es un fonema que para ellos solo tiene sentido dentro de la oración, o sea, dentro del contexto en el que se esté hablando. ¿Ya? Entonces, todos nosotros entendemos que Basaidai es una kata, pero y los japoneses o los chinos, al escuchar Basaidai, aquí adentro de sus mentes sucede lo mismo que en las nuestras. No hay ninguna codificación que nos indique un significado específico de esa palabra. O sea, esa palabra solamente representa el nombre de una kata. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque no existe un registro escrito de los kanji de Basaidai. Hay gente que ha tratado de crear y que entonces han, como quien dice, descubierto ciertos kanji, pero que hasta lo que yo sé, no tenemos veracidad de esa información. Pero Shigan, como usted dijo al principio, entonces es como ataques en lugares reducidos. Correcto. Ahorita vamos a platicar de las características de la kata. Basaidai es una kata que contiene movimientos para poder desarrollar su defensa en espacios reducidos. Por ejemplo, el uso de Kosadachi. Aquí, sí se ve bien ahí, ¿verdad? Se ve completo. Aquí, el uso de Kosadachi. O sea, Kosadachi es una posición transitoria. O sea que a partir de Kosadachi nos podemos trasladar hacia diferentes
lugares, en diferentes direcciones, y podemos asumir diferentes posturas. De acá, por ejemplo, si hago girar mi cadera, Kosadachi, ¿qué pasó? Me hizo moverme hacia atrás. Cambié de dirección. ¿Verdad? Ahora, supongamos que estamos acá en Sotohachi Jidachi y que somos sujetos de un ataque. Voy a mover pierna derecha. Kosadachi. O sea, si nos ponemos a analizar, no necesité un espacio grande, un espacio amplio para poderme desplazar. Shigani, yo me recuerdo que en una oportunidad Shigan Choa dijo en un seminario que también era aplicable la base de como cuando uno estaba pegado contra la pared. Correcto. Por el movimiento de cadera, ¿verdad? Por ejemplo, permítame, ahorita voy. Vamos a ver con Kosadachi primero. Visualíceme en este punto, aquí donde estoy parado, y visualice como que usted me está ejecutando un ataque. Cuando viene su desplazamiento hacia adelante, me apoyo pierna izquierda y muevo pierna derecha a Kosadachi. Koteuke. Agarro, aquí estoy agarrando la muñeca y ahora aquí, ¡pac!, la entrada. O sea, utilicé más o menos 60 centímetros en todo el desplazamiento. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Estamos usando Kosadachi, desplazamiento pequeño para poder generar un bloqueo y un contraataque. Ahora, a lo que usted iba, se puede ver aquí, estoy pegado a la pared. Bueno, si estoy pegado contra la pared, es porque de alguna manera el oponente me arrinconó. Y yo llego y sé que ya no tengo espacio para desplazarme. ¿Verdad? Entonces, estando acá, cuando viene el oponente hacia mí, ¿qué hago? Movimiento. Esta pierna viene atrás. ¿Por qué? Porque está recibiendo al oponente y está aprovechando el espacio que hay aquí. Y de acá, pues, por supuesto, ya continúa con su acción. ¿Verdad? Entonces, luego, por ejemplo, en este otro movimiento, donde aquí estamos en posición de guardia, yo estoy provocando al oponente. Ahí también podría estar en contra de la pared, Shigan. Ah, sí, correcto, aquí. O sea, puede que yo esté acá. Es posible, ¿verdad? Ahora bien, lo voy a hacer aquí para que se note bien frente a la cámara, ¿verdad? Estoy aquí atrás, está la pared. No tengo ya opciones de desplazamiento más que las laterales. Pero estoy al frente de él y bajo la guardia. O sea, no coloco la guardia arriba. No coloco guardias, sino la bajo. Bajo la guardia para que él sienta confianza. Me está viendo sin espacio de desplazamiento. Y aparte, todo el área de Chudan y Yodan descubierta. Todo el espacio disponible. Entonces, él va a decir, atacar a Yodan o a Chudan. ¿Y qué vamos a hacer? Las manos. ¿Ah?
el contrincante dirá ya bajó las manos. Correcto. Se descuidó. Él piensa se descuidó. Entonces él ataca, ya sea Chudan o Yodan. Y nosotros aquí en el lugar bloquea, él insiste. Entonces que viene Sukiuke. Y de Sukiuke le lanzo su brazo y aquí puedo contraatacar. O sea, estoy recibiendo 2 ataques. Os, Yodan, Chudan, y aquí tengo el brazo del oponente. Con el movimiento que viene, lanzo ese brazo hacia afuera. Y de acá, desde atrás, completo el contraataque sobre él. ¿Ya? Oshigan. Entonces, debido a estas características que posee Basai Dai, diga. También podría ser cuando estamos aquí, ¿va? Pegado a la pared. Correcto. O sea, mire pues, no es literalmente pegado a la pared, sino que posiblemente yo estoy acá. Y cuando él viene Yodan, ¡pum! ¿Ya? La persona está atacando Yodan. Entonces, yo estoy acá abajo, lo recibo, entro. ¿Verdad? Igual el otro movimiento. Cuando hago aquí, ¿verdad? De la misma manera, estoy en un espacio pequeño, entonces no puedo dar un desplazamiento largo. Entonces aquí solo pequeño. Aquí bloquea un Geri. Está bloqueando Geri. ¿Ya? Oshigan. Entonces, como le decía, por las características de la kata, entonces se interpreta que estas son técnicas de pelea o de defensa en espacios reducidos. Según las explicaciones que he recibido, en la China los castillos tenían corredores muy angostos. Y de ahí es donde se derivó esta forma o este concepto de defensa del uso del espacio. Shigan, yo no conozco Okinawa, pero por ejemplo, si se recuerda cuando fuimos a Kamakura y fuimos a Odawara, al castillo de Odawara, eran estrechos los pasillos. ¿Se acuerda que fuimos a un castillo en Odawara? Sí, correcto. Es que era la forma de construcción, ¿verdad? Como un monasterio. Ellos, como estaban en constante peligro, pero mire, vamos a hacer aquí algo, Gerson. Vamos a entender lo siguiente. El Odawara es un castillo de samurái, de un samurái. Sí, muy bonito. Sí, pero recordemos que los samuráis eran soldados. No, los samuráis nunca hicieron karate. O sea, no se puede vincular la cultura del samurái con la cultura del karateca. Shigan, pero ellos hacían como defensa personal o judo, ¿qué era lo que hacían ellos? Mire, los samuráis tenían 18 artes marciales que ellos aprendían y tenían que dominar. Entonces no karate. No había karate. No. Voy a hacer aquí judo. No, tampoco. Posiblemente jiu-jitsu
o algún tipo de derivación de Jiu-Jitsu, sí. Pero lo que me interesa dejar claro es que el samurái nunca, así literalmente, nunca conoció el karate. Ya. Ahora bien, Gerson, recuerde que Japón en 1609 conquistó Ryukyu, Okinawa, ¿ya? Pero la conquista de ellos era con finalidades económicas. O sea, ellos lo que querían era expandir el comercio. aprovechar el punto estratégico que tenía Ryukyu para afianzarse de toda la mercadería y de todo lo que venía de la China. Por lo del área marítima. Sí, era por la posición geográfica, ¿verdad? En ese momento Ryukyu tenía una posición privilegiada. Sí, porque está como en medio, Chicago. Correcto, pero, fíjese bien, pues, el Japón y la China habían tenido problemas políticos y habían roto relación comercial o relación política. Y Japón no tenía cómo hacer comercio, cómo lograr tener negocios extranjeros para poder enriquecerse y poder abastecerse también. Entonces, como ellos sabían que la China y Ryukyu tenían una buena relación comercial y que Ryukyu era el punto de abastecimiento y al cual llegaban los barcos chinos, por eso los invaden y los conquistan. Pero quedaron conquistados de manera supuestamente secreta. Según ellos, pues, que la China no se diera cuenta de que Japón estaba haciendo presencia militar en Ryukyu. ¿Ya? Ok, entonces, como la gente de Okinawa sentía temor porque no querían que la China se enojara y tampoco querían que Japón se enojara, porque China posiblemente no los iba a atacar, militarmente hablando, pero les iba a quitar el apoyo comercial. Japón, lo más seguro es que sí los iba a atacar de manera militar. Entonces, en Okinawa, ellos tuvieron, pues supuestamente, tuvieron que aprender a manejar esa relación bilateral para estar en armonía con las dos naciones, con los dos gobiernos. ¿Ya? Esa era la situación del japonés. ¿Ah? Hasta que se declaró ya como japonés. Eso fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Digo. Eso fue cuando esto se llama la restauración de Meiji. Cuando se da esta situación de la restauración de Meiji, que es un periodo de la historia, Japón se apropia ya políticamente de Ryukyu, le cambia el nombre a Okinawa y lo integra a su estructura nacional, a su estructura de gobierno, ¿verdad? Okinawa pasa a ser una prefectura más del país. Lo que está narrando más o menos es lo que está pasando entre China y Taiwán. Bueno, no sé.
Es muy similar porque Taiwán se declara independiente, pero China no lo reconoce como independiente. Y ahorita hay problemas porque los gringos están de por medio. Para variar Pues un casi que lo que está en poquito. Narro es algo similar a lo que está pasando ahí. Es posible, ¿verdad? Porque quiera que no son razas asiáticas. Pues la China sigue siendo un país grande y fuerte. Y me imagino que su pensamiento, aunque tal vez no es el mismo pensamiento de hace 500 años atrás, pero es similar. Lo que sí no me imaginaba yo es que los samuráis no supieran karate. No, pero es que eso es lo que yo le quería explicar. Mire, pues, eran dos países diferentes. Era Ryukyu y era Japón. Permítame, Gerson. Ahí está su cena. Se va a cenar de una vez. Entonces, eran dos países diferentes. En Ryukyu estaban sucediendo unos eventos socioculturales derivados de la relación político-económica que tenían con la China. Y en Japón existía una situación política complicadísima. Era una guerra civil interna que duró 1000 años. ¿Ya? O sea, tanto Ryukyu como Japón fueron o han sido hasta hace un par de siglos atrás pueblos guerreros, pero su desarrollo ha sido diferente. En Ryukyu, más o menos en 1300 por ahí, ellos 1300 a 1400, ellos tuvieron una guerra interna que duró 100 años. Y después de eso se declaró, como quien dice, una política de prohibición de armas para instaurar una paz duradera dentro del reino. Pero cuando hicieron contacto y establecen la relación sociopolítico y cultural con la China, empiezan a venir las técnicas marciales del templo Shaolin, digámoslo de esta forma, de Fukushu. Hay una ciudad en la China que está cerca, próxima hacia Okinawa, que se llama Fukushu. Y de ahí es de donde se fue derivando un montón del conocimiento de las técnicas marciales que se conocieron en Ryukyu y que se desarrollaron ahí en Ryukyu, a tal punto que es hoy el karate. Ahora, en el Japón, lo que estaba pasando es que ellos cayeron en un conflicto social que los llevó a una guerra interna que duró 1000 años. 1000. O sea, esta cultura verdaderamente ha sido una cultura guerrera. Por eso el samurái llegó a tener llegó a ser muy temido, porque como guerreros eran despiadados y tenían, además del conocimiento de la técnica, de sus técnicas marciales, ¿verdad? Que como ya dije, no eran el karate. Tenían conocimiento de sus técnicas marciales y dominio a tal punto que eran unas fieras. O sea, ellos no conocían el temor ni a matar ni a morir. ¿Ya? O sea que el castillo de Odawara era de sí, samuráis. sí. O sea que normalmente los
Mire, no me acuerdo ahorita de quién de los samuráis era el castillo de Odawara, pero así hablándole muy a grandes rasgos, llegando hacia los 1500, más o menos en el año 1500 para adelante, hubo 3 samuráis que fueron los que lograron unificar el país. Y el primero que entró en acción en este proceso se llamaba Oda Nobunaga. Oda Nobunaga él subió a ser el jefe de su clan cuando muere el papá, pero era un clan sumamente pequeño. O sea, era un clan insignificante dentro de Japón. Pero esta persona, además de que como guerrero era excelente, era un estratega. Y entonces él fue creando el proceso de conquista y fue conquistando otros clanes hasta que logró tener una vasta extensión del territorio japonés. O sea, básicamente se pensaba que Oda Nobunaga iba a llegar a ser digamos, el unificador, que él iba a conquistar todo Japón. Pero uno de sus más cercanos, digamos, jefes militares, lo traiciona y lo mata. Entonces, aquí se trunca el camino de Oda Nobunaga y le toca a otro de los samuráis que ya estaba dentro de todo este proceso continuar con los planes de unificación o de conquista. Bueno, es una historia larguísima, ¿verdad? Es una historia bien larga, pero a lo que tal vez salga del tema, pero eso tendrá que ver con ahora que mencionan la mafia de los yakuza, o no, eso es otro rollo. Sí, eso es después, eso es mucho, mucho después. Porque ahí hablan hasta de clanes y de familias también. Sí, lo que sucede que, mire, pues cuando se logra la unificación de Japón, porque más o menos en el 1600 algo, no me acuerdo, como 1615, Japón queda completamente conquistado y esto se vuelve sinónimo de unificación, porque se quedó bajo el mando de un solo samurái. Entonces, fue el que a lo largo... No. Digamos, no fue el que traicionó a Oda Nobunaga. Pero permítame, mire pues. Los samuráis eran una casta guerrera que habían tenido su manera de vivir económica y en todo sentido a través de la guerra. O sea, el samurái se ganaba la vida a través de la guerra. Cuando Japón queda unificado y vive en paz, el samurái no tenía absolutamente nada que hacer. O sea, ahí se la dieron a palitos, ¿ya? Porque tuvieron que empezar o sea, ellos continuaban con su creencia samurái, su entrenamiento, sus costumbres, todo. Pero esto no les daba dinero, no les podía dar para vivir. ¿Ya? Y fue un problema a lo largo de varios siglos, sin tener exactamente un camino económico.
Entonces, Entrada. exactamente, entonces lo que sucede es que Japón queda cerrado al mundo durante 260 años, ¿ya? Bueno, la cosa es que entre estos, los samuráis, algunos se dedicaron a la agricultura, otros se volvieron fervientes practicantes del Zen, otros se fueron al vicio, no sabían qué hacer, pues. Algunos lograron mantener sus clanes, algunos que eran demasiado poderosos pudieron mantener sus clanes, y esos clanes continuaron hasta 1868, si no me está fallando ahorita el cálculo. 1868 es cuando se da la restauración de Meiji. Esto fue un movimiento político que se motivó a través de la visita del Comodoro Perry, una persona estadounidense que tenía la misión de abrir las fronteras japonesas, ¿verdad? Es un proceso eso, pero al final de cuentas, Japón decide abrir sus puertas al mundo, empezar a tener comercio exterior, y se genera un conflicto social porque los samuráis, que ya no eran guerreros, porque ya llevaban 150 años o 200 años de que no eran guerreros, o sea, seguían practicando sus técnicas, ¿verdad? Porque ellos nunca perdieron todo el conocimiento técnico que poseían, pero la estrategia militar, la experiencia en la batalla ya no la tenían. Sin embargo, cayeron en un problema interno. Ya lo habían aplicado. ¿Cómo? Ya no habían aplicado sus técnicas porque no tenían con quién pelear. Bueno, digamos que era el entrenamiento de ellos, era como el nuestro hoy en día. ¿Ya? Lo que ellos habían perdido completamente era la capacidad estratégica. O sea, pensar cómo vencer al oponente, cómo vencer al ejército opositor. ¿Ya? La experiencia en el campo de batalla ya no la tenían. ¿Ya? Sin embargo, como le digo, se meten en un conflicto social y hay una gran guerra interna, pero porque se hicieron dos grupos. El grupo de samuráis que estaban a favor de que Japón abriera sus puertas al mundo, y el grupo de samurái que conservaban su posición tradicional. Los conservadores y los liberales. Veámoslo de esa forma, ¿verdad? El asunto es que los conservadores perdieron y Japón quedó abierto al mundo. Por ahí más o menos se empieza a derivar el asunto de los yakuza. O sea, no le voy a decir datos exactos porque lógicamente yo no conozco la historia de los yakuza al 100%, pero lo que sí es cierto es que esta gente se derivó de los samuráis que no sabían qué hacer para sobrevivir. ¿Ya? Entonces, los yakuza también han sido gente de conocimiento marcial, pero normalmente hacían negocios ilícitos. ¿Ya? Ese es el asunto de los yakuza. Trabajos privados, digamos. Sí, a todo lo que pudiera tener que ver con un trabajo ilícito,
delincuencia, de repente, pues, ahorita, hoy en día, tal vez el tráfico de drogas, bueno, saber, ¿verdad? Saber, porque ese es un mundo extraño para nosotros. No, de eso prácticamente no se habla mucho. Ha de haber información. Si uno se pone a buscar, hoy en día se encuentra. Pero realmente no es algo que llame mucho la... Entonces, pues mire, a raíz de Basaidai se derivan muchas explicaciones porque uno normalmente cree que, o sea, uno no hace la diferencia de lo que estaba pasando en Japón, de lo que estaba pasando en China y de lo que estaba pasando en Ryukyu. ¿Ya? Los castillos en Japón posiblemente tenían algunas características similares a los de la China, pero las katas de karate se originaron en la China. Específicamente, si hablamos del karate do, según lo que se cuenta, ¿verdad? Según lo que existe en el ambiente de la información, se deriva del templo Shaolin, porque estos monjes sí eran verdaderos guerreros y ellos participaron tanto en guerra como en confrontaciones contra el gobierno chino y eventualmente contra piratas japoneses. O sea, los monjes Shaolin sí realmente fueron guerreros. ¿Ya? Entonces, es posible que ellos conociendo las características de las murallas chinas o de los castillos chinos, hubieran concatenado técnicas como la Basaidai. ¿Ya? Es que apagó el micrófono. Cortas. ¿Ah? Como estaba diciendo usted, técnicas cortas. Sí, correcto, pero como le digo, es cuando usted hable de Basaidai y hable de las características de Basaidai, estas se dieron en la China. O sea que por eso es que le ponen el nombre elegante de invasión del castillo. Correcto. ¿Verdad? Bueno, pero lo que quería era que quedara claro. Cuando hablamos de kata, de Basaidai o de cualquier otra kata, estamos hablando de China. No podemos hacer una relación de las katas de karate con la tradición o la cultura japonesa. No se puede, porque la karate llegó a Japón hasta 1926, más o menos. O sea, tome en cuenta eso, Gerson. El karate en Japón todavía no ha cumplido 100 años. ¿Ya? Ya queda poco. Bueno, sí, estamos en el 22, quedan más o menos 4, 5, por ahí, más o menos, porque no me acuerdo el año exacto. Pero, sin embargo, en Okinawa ya estaba desarrollado. En Okinawa ya se había desarrollado como Toudei. ¿Ya? Se había desarrollado como Toudei o Nahate, Shurite, Tomarite. ¿Verdad? En Japón lo que hicieron fue asimilarlo y darle ciertos matices japoneses. Porque no podemos negar que hoy karate tiene un matiz japonés. Por ejemplo, el nombre Karate Do es el nombre que se le dio en Japón, porque la técnica se llamaba Toudei, que significaba mano china, y que se pronunciaba allá en Japón, se pronunciaba karate. ¿Ya?
Y es el nombre que se internacionalizado. Bueno, pero Karate-Do ya con los kanjis japoneses, con la lectura japonesa. Exacto. Porque los kanji de Toudei, que también se lee en Kara, significaba mano de China. Entonces, como el japonés no quería decir que estaba haciendo una técnica derivada de China, le pidió al maestro Gichin Funakoshi y a otros maestros que analizaran qué nombre se le podía dar al Toudei. Y el maestro Funakoshi, que era un experto en caligrafía, o sea, era un experto en kanji, encontró el kanji Kara, que es vacío, y dijo, aquí está. En lugar de Kara, que es China, vamos a poner este otro kanji que es Kara, pero que significa vacío. Entonces ya solo le puso Karate. Y después, un tiempo después, le agregó el Do. Y porque normalmente había quedado Karate Jutsu. Así había quedado el nombre, Karate Jutsu. O sea, la mano vacía para el combate. Digamos lo que de esa manera se podría haber interpretado esa palabra. La mano vacía para el combate, Karate Jutsu. Pero vino el maestro Funakoshi y dijo, no, aquí tengo otro que está mejor, que le da más sentido y que lo hace más representativo de sus propósitos. Entonces agregó el Do y ahora ya lo conocemos, Karate-Do. Y algo muy interesante y muy importante, Gerson. A partir de ahí, el resto de las técnicas marciales en Japón agregaron el Do. Aikido, Judo. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, eso habría que verlo en la historia. Habría que confirmarlo en la historia. Pero según lo que se cuenta, así fue este proceso, ¿verdad? Pero, o sea, yo cuando hablo de historia siempre... El Kendo. Sí, correcto. Pero yo trato de que lo que estoy diciendo no quede plasmado como una verdad absoluta. Ya, porque la historia de karate no está, digámoslo, fundamentada en documentos, porque se perdieron todos esos documentos y ha sido una historia tan larga que eventualmente no quedaron registros de su proceso evolutivo, de su desarrollo, y lo que había se perdió cuando se quemó o se incendió el castillo de Shuri, en Shuri, ¿verdad? Porque ahí en el castillo se dice que estaban todos los documentos que, digamos, que certificaban la historia de Ryukyu. Y todo eso desapareció. Entonces, hoy en día, con la historia de karate, pues, tenemos los relatos que se han transmitido de generación en generación, ¿verdad? Y pues de algún investigador que haya encontrado información. ¿Sí? Así que bueno, vamos a saludar, pues así terminamos la clase.